Hay tratados que firman los gobiernos que no cumplen con el concebido principio de ganar, ganar. ¿O cree usted que eran recíprocos los beneficios del Tratado de Tercer País Seguro que firmó la administración de Donald Trump con la administración de Bukele? Nosotros pensamos que no. Nosotros creemos que Bukele y otros presidentes se arquearon haciéndole la venia a Donald Trump hasta llegar a los zapatos. De eso hablaremos hoy en Desmitificando. Muy buenos días y gracias por su asistencia. Lo que nos trae el día de hoy es hablar un poco de cuando nuestro flamante presidente se bajó el orgullo ante el gobierno de Donald Trump. Para ponernos en contexto, vamos a comenzar tratando de responder a una gran pregunta. ¿Por qué hay tantos salvadoreños en el extranjero? No es cierto que los salvadoreños comenzaron a irse porque en El Salvador pegó un terremoto en el 2001. El salvadoreño empezó a irse a los Estados Unidos a principios de los años 70. Pero no crea usted que era la primera vez que emigraba. Desde siempre el salvadoreño ha sido migrante. Antes migraba hacia Honduras, pero cuando empezó a salir en masa del país fue a finales de los 70, principios de los 80, por los problemas que originaron los delincuentes de la guerrilla. Sí, los mismos que hoy se contonean por todo el país impunemente y viven en grandes mansiones construidas con la sangre del pueblo sobre cimientos de cadáveres, sin que nadie les haga rendir cuentas. Fue por el terror que crearon, pero más por la pobreza que generaron. Luego llegó otro tipo de delincuentes, aunque no menos terrible, las maras, aterrorizando, masacrando y empobreciendo aún más a nuestra gente. El terror fue la realidad para muchos y la excusa para muchos otros para emigrar. Porque para estos últimos la realidad fue la pobreza, la falta de oportunidades de trabajo o de educación. Dichas falencias aún persisten en El Salvador. ¿Y cómo pensaba este gobierno cubrirlas? En el primer momento no fue tan grave el problema, porque los Estados Unidos estaban necesitando de mano de obra. Y hasta se hace sospechoso de que fue este país que creó
o ayudó a crear inestabilidad para generar la migración y así poder llenar sus puestos de trabajo que tenía vacantes. Una vez llenas las fábricas y los campos de cultivo con mano de obra barata, saturados los puestos de trabajo, los otrora tan anhelados inmigrantes ya no eran bienvenidos y comenzaron a apestar. Después de tantos intentos para expulsar a nuestra gente, como la vergonzosa Proposición 187 de 1994 en California, y muchos intentos que le sucedieron, nos topamos con lo que parecía la fórmula perfecta para que los Estados Unidos se deshicieran de tantos indeseados. La solución: un tercer país seguro. ¡Bravo! Un tratado parecido al que se firmó con Canadá en diciembre del 2004, con la diferencia que el tratado con América Latina se le llamó Acuerdo de Cooperación de Asilo, ACA, o Asylum Cooperation Agreement. Y es aquí donde Donald Trump le logra bajarle los humos a Nayib Bukele, a Juan Orlando Hernández y a Jimmy Morales en el 2019. Y es así como el 26 de julio lo firma con Guatemala, el 20 de septiembre con El Salvador y el 25 de septiembre con Honduras, del mismo 2019. Ahora bien, ¿y qué es un tercer país seguro? No piense usted que hay un primer país seguro, un segundo país seguro, un tercer país seguro, un cuarto país seguro, y así sucesivamente. No. Es bastante más complejo y extenso. Pero así a grandes rasgos, un tercer país seguro es donde un solicitante de asilo será protegido de la devolución a su país de origen, donde su vida o libertad corren peligro. Es donde podrá solicitar y gozar del asilo de acuerdo con los estándares internacionales. Aunque no es solo esto, por supuesto, es mucho, mucho más. Por ejemplo, el tercer país seguro no debe ser generador de refugiados, entre otros. Con esto en mente, vamos a decir que el primer país es el país de origen del solicitante. El segundo país es donde éste quiere o pretende vivir asilado. Y el tercer país seguro es donde esté seguro y desde donde puede pedir el asilo. Vamos a poner un ejemplo. Un inmigrante de Honduras que quiere
pedir asilo en Estados Unidos. Ok. Su primer país sería su país de origen, Honduras, en este ejemplo. El segundo país es donde quiere o pretende vivir asilado. En este caso sería Estados Unidos, el segundo país. Y el tercer país sería, digamos, El Salvador. Podría ser Guatemala, pero vamos a poner el ejemplo de El Salvador. Tiene que venir a El Salvador y desde aquí pedir el asilo al gobierno de Estados Unidos, que es donde se supone que pretende vivir asilado. Es así como el tercer país es el que lo tiene que cobijar para que de ahí haga sus trámites de asilo en el país donde quiere vivir. Pero como dije antes, es mucho más complejo. El gobierno del tercer país seguro, por ejemplo, debe asegurarle a los peticionarios de asilo seguridad social, vivienda digna, trabajo bien remunerado, por supuesto, salud, educación, entre otros. Afortunadamente, el 6 de febrero del 2021, la administración Biden suspendió el acuerdo de tercer país seguro con El Salvador, Honduras y Guatemala. ¿Cómo cree usted que se vería la administración Bukele en estos momentos, con los miles de personas de diferentes países pidiendo asilo bajo este acuerdo, a los que tendría que proporcionarles educación, salud, vivienda, trabajo y tantas cosas que no puede garantizarle ni a los propios salvadoreños? Es ahí donde decimos, ¿será que tendría que sacrificar a sus conciudadanos ser nuestro propio presidente para tener bien a los extranjeros? Es ahí donde decimos de que no prima el principio de ganar, porque el salvadoreño estaría en desventaja. Pero dígame usted en los comentarios qué opina al respecto. ¿Sabía usted de este acuerdo? ¿Sabía por dónde iban los tiros del compromiso al firmar el acuerdo? Son preguntas que nos hacemos y deberíamos tener una mínima respuesta. Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí, invitándolos a que se suscriban al canal, que me regalen un like, como también que compartan el video en todas sus redes sociales. Y no se olviden de pinchar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo material. Posiblemente en el próximo video vamos a hablar de las remesas, pilar fundamental de la economía del país. Esté pendiente y recuerde que mi nombre es Antonio. Hasta pronto. Gracias.